¿Sabías que un infarto puede avisarte semanas antes, pero estás ignorando por completo las señales? El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar del infarto agudo del miocardio. Hay un mito acerca del infarto que queremos hablar el día de hoy. Siempre se siente como una presión aplastante en el pecho izquierdo. ¿Será que siempre un infarto se manifiesta así? Ya un infarto, ¿cuáles son los síntomas que están asociados en nuestro diario vivir para desarrollar un infarto? Y lo que más nos gusta, ¿qué podemos hacer para prevenirlo y qué podemos hacer para tratarlo después de que se pasa o después de que hemos presentado un infarto? Entonces estamos aquí hablando de alimentación, de medicina preventiva, de medicina regenerativa. En línea directa con la doctora Iris. Ok, empezamos. Vamos a hablar el día de hoy del infarto agudo del miocardio y decidimos tocar este tema porque en Colombia el infarto agudo del miocardio es porque en Colombia el 17% de las defunciones o de las muertes en el país están dadas por infartos agudos del miocardio. Y miren este dato que tiene la Organización Mundial de la Salud aquí en Colombia. 70.000 personas mueren al año por infartos. ¿Cuáles son las regiones de Colombia que más, en donde más las personas presentan infartos? En el eje cafetero, en todo el Tolima y en Cundinamarca. Y en Bogotá, este dato me pareció muy importante, en Bogotá el infarto agudo del miocardio, las muertes por infartos, superan las muertes por homicidio. Y eso me parece muy importante. Se presenta más en hombres, en 53% se da en hombres, y hay algo preocupante y algo que también me llama mucho la atención, y es que generalmente el infarto se cataloga por encima de los 45 años, que hay más tendencia a presentar infarto por encima de los 45 años, pero hoy en día estamos presentando infartos ya en edades entre los 15 y los 44 años y esto ha venido en aumento. Entonces, por eso es muy importante hablar de esta alteración que obviamente nos quita la vida y que nos genera una discapacidad. ¿Qué es el infarto? Nosotros tenemos a nivel de nuestro corazón, el corazón es una bomba que se encarga de eyectar sangre. A nivel de nuestro corazón, alrededor de nuestro corazón tenemos unas arterias que se llaman las arterias coronarias. Ellas se encargan de irrigarle oxígeno al corazón. El infarto se da cuando se taponan estas arterias y no se permite que llegue el adecuado aporte de oxígeno a todo el tejido del corazón y esto lleva a que el corazón en algún momento no funcione más y se pare y eso se genera un infarto. Uno de los mitos, y el mito que estamos hablando el día de hoy, es que si siempre se siente como una presión aplastante en el pecho izquierdo, que cómo se siente un infarto. Un infarto generalmente es un dolor no solamente en el lado izquierdo, es un dolor absoluto, es un dolor que da en toda la región del corazón, que generalmente va a ser en el pecho y que va a ser opresivo. Este dolor puede irradiarse a la mandíbula, hay pacientes que presentan náuseas, hay otros que presentan sudoración, generalmente el dolor se va al lado del brazo izquierdo y va a ir asociado con un síntoma muy característico que es la disnea, que es el ahogo. La persona no siente la capacidad para ingresar oxígeno porque ustedes saben que el corazón es el que se encarga de bombear el oxígeno que el pulmón respira. Entonces, uno de los principales síntomas es que la persona se siente ahogada, con disnea. Entonces, eso es muy importante tenerlo claro y entenderlo para hablar del infarto. ¿Cuáles son los factores de riesgo que nos llevan a presentar un infarto? Actualmente, nosotras las mujeres tendemos más a infartarnos que los hombres. Eso no significa que ustedes no se puedan infartar, pero se da generalmente después de la menopausia, que son entre los 45 y 55 años. Tenemos más riesgo de infartarnos. El sobrepeso, la obesidad abren la puerta y un riesgo grandísimo para presentar infartos. El tener los niveles de colesterol elevados, la dislipidemia, nos lleva a presentar infartos. Tenemos mayor predisposición para presentar infartos. El uso del alcohol, el uso de hábitos malsanos como el cigarrillo nos llevan a la presentación de infartos. Por eso es muy importante cuando hablamos, en el caso de los infartos y viendo estas estadísticas que
Ya nuestros jóvenes están infartando más temprano, nos estamos infartando más temprano acá en Colombia, y sabiendo que es una de las principales causas de muerte en Colombia, pues es muy importante prevenirlo. No, lo que queremos es que usted prevenga estas situaciones. Entonces, si estamos en sobrepeso, si estamos en obesidad, si estamos por encima de 55 años, si somos sedentarios, si no hacemos ejercicio, si tenemos grandes niveles de estrés, este es otro factor que nos lleva a la presentación de infartos, pues tenemos mayor riesgo de presentar este tipo de alteraciones. Y lo que queremos siempre es estabilizar, siempre es regenerar nuestro organismo. Y es muy importante por eso concientizar, porque siempre pensamos que le va a pasar al vecino, que le va a pasar al de al lado, pero que no me va a pasar a mí. Entonces, si usted ve que tiene alguno de estos factores, fuma, es sedentario, es mujer o es hombre por encima de los 45 años, está con sobrepeso, ya le dijeron que tiene los niveles de colesterol elevados, póngale mucha atención a lo que estamos hablando porque tenemos que empezar a tratar de evitar que estemos presentando, que lleguemos a presentar un infarto. Entonces es muy importante tener claro esto. Los teléfonos de nuestro laboratorio, vamos a darle un abrazo al laboratorio Juezar, que es el laboratorio que nos patrocina. Si ustedes quieren tener alguna información acerca del laboratorio, pueden ingresar a la página a la www.juezar.com. Consultas o una valoración conmigo la pueden solicitar al 317-670-7680. Los productos los solicitan al 304-56-33-455. Recuerden que este mes estamos de jornada, tenemos el tamizaje calcáneo. Me han preguntado qué es el tamizaje calcáneo. Es un aparato que nos permite ver si tenemos osteopenia, osteoporosis o riesgo de fracturarnos. Obviamente, en ese mismo instante, pues hacemos un tratamiento con alimentación, dejamos el tratamiento de alimentación instaurado. Esta jornada está muy interesante, es el 27 de junio en la calle 63 de Dedo, número 2239. Ahí vamos a estar haciendo esta jornada. Recuerden también que la doctora Judith está haciendo conferencias. Los sábados son totalmente gratuitas a partir de las 3 de la tarde. Dicho esto, vamos a hablar de medicina preventiva, vamos a hablar de medicina regenerativa, vamos a hablar de alimentación. Por eso, vamos a hablar de la solución. Aquí empieza tu solución. La solución natural con productos Juezar ya está más cerca de ti. Búscanos en tiendas naturistas autorizadas como La Manigua, en Palo Cabildo, Tolima. Feliz Conmigo, en Ocaña. Nancy Vargas, en Ibagué. Vive Natural, en Huasca, Cundinamarca. Almendro, en Fontibón, Bogotá. Canela y Menta Vida, en Florida Blanca. Distrileón, en El Socorro. Y Distrileón del Fonce, en San Gil. Y también en nuestros puntos de venta Juezar en Bogotá, en el 7 de agosto y en San Victorino. Direcciones y contactos en la descripción de este video. Juezar, cuidado diario y bienestar. Y ahora seguimos con nuestras doctoras. Ok, vamos a hablar de la solución. Ustedes saben que nuestro organismo es un circuito perfecto, que nosotros no solamente somos corazón, en el caso de hoy, porque estamos hablando del infarto agudo del miocardio, sino que nuestro organismo es un conjunto de órganos que funcionan todos para conformar un ser humano. Diciendo eso, es muy importante empezar a hablar de los pilares fundamentales en lo que es la medicina regenerativa para poder hacer un tratamiento adecuado. Lo primero que tenemos que hacer con un paciente que tiene un infarto agudo del miocardio, aparte obviamente de valorar sus exámenes, es estabilizarlo. ¿Cómo lo vamos a estabilizar? Necesitamos que haya un equilibrio hidroelectrolítico a nivel corporal para evitar llegar a un infarto. Entonces, cuando hacemos una valoración corporal en consulta, lo primero que vemos es si el paciente está en sobrepeso, en obesidad y obviamente vemos sus exámenes. Entonces, hay que ver si tiene dislipidemia, que muy probablemente sí, qué factores de riesgo tiene y qué hábitos malsanos tiene, si los tiene o no los tiene. Entonces, para estabilizarlo, vamos a utilizar, en este caso, las fórmulas. Ustedes saben que la doctora Judith dejó 11 fórmulas, que son los 11 test. Es muy importante el consumo de agua para generar un equilibrio hidroelectrolítico a nivel corporal, enriquecido con fitoelementos que nos ayuden a generar una regeneración corporal. Estas fórmulas nos ayudan muchísimo. Entonces, en un litro de agua colocamos una cucharadita de cada una de las fórmulas. Primero ponemos a hervir, colocamos las 11 cucharaditas, dejamos durante 15 minutos hervir, colamos y tomamos esto como agua diaria. Esto es lo primero que tenemos que hacer para evitar la presentación de un infarto.
Lo segundo es mejorar la digestión. Entonces, es muy importante para cualquier enfermedad, para cualquier alteración, mejorar la digestión del paciente que está presentando la patología y en este caso el riesgo de presentar un infarto. ¿Cómo lo hacemos? El consumo de minerales, el consumo de fibra y el consumo de fitoterapéuticos que nos estimulen la secreción del hígado, con la arcilla, la melaza y el alcahuésar. Entonces se consume la arcilla y la melaza antes de las comidas principales, el alcahuésar antes de las comidas principales. Ahora vamos a iniciar un proceso de activación. Este proceso de activación en los pacientes que presentan infarto es muy importante para evitar la presentación de coágulos. Entonces, ¿cuáles son los fermentos que nos ayudan para evitar la presentación de coágulos, para evitar la presentación de émbolos? El fermento de guineo. Entonces, administramos fermento de guineo al paciente que vemos con riesgo de presentar algún riesgo de un infarto o un tromboembolismo pulmonar. Le damos el fermento de guineo. ¿Con qué otro fermento? Con el fermento de manzana. Estos dos fermentos nos ayudan muchísimo para bajar los niveles de colesterol a nivel del torrente sanguíneo y evitar la presentación de coágulos. Y por último, los fermentos que nos ayudan para mejorar el sistema circulatorio y evitar que nuestro sistema cardiovascular se siga degenerando es el fermento de fresa y el fermento de ajo. Entonces, se le administra fermento de fresa y fermento de ajo a las personas que vemos con riesgo de infarto porque el ajo es un vasodilatador natural potente, porque tiene gran cantidad de antioxidantes, nos evita la presentación de radicales libres a nivel del torrente sanguíneo. Entonces, no solamente vasodilata, sino que también evita que se presenten las lesiones a nivel de las arterias y de las venas. Y el fermento de fresa nos ayuda muchísimo para bajar los niveles de arterioesclerosis, que es lo que generalmente lleva a que el paciente se infarte, que es el acúmulo de grasa a nivel de las arterias y de las venas. Por eso es muy importante en los pacientes tener una adecuada valoración, en este caso, de este tipo de patologías para evitarlas, para prevenirlas. Hay que empezar a hacer ejercicio. En consulta le decimos qué alimentos debe suspender, qué alimentos debe aumentar, qué alimentos tiene que consumir más. Esto le ayuda muchísimo al paciente que tiene riesgo de infartarse a evitarlo. Cuando ya tenemos y ya hemos presentado infartos, es muy importante también el consumo de los fermentos. ¿Cuáles fermentos? El de fresa, el de mora, el de guineo, que son los que nos ayudan a evitar, a volver a presentar los cuadros, porque en el caso de lo que es los infartos vuelven a presentarse generalmente. Y siempre son fulminantes, entonces hay que evitar la presentación de ellos y hay que prevenir. Vamos a, antes de terminar este programa, porque el tiempo con ustedes es muy cortico, ya se nos fue el tiempito, vamos a recordar los teléfonos, las personas que quieran una valoración conmigo, lo pueden hacer o la pueden solicitar al 317-670-7680. Los productos, el fermento de ajo, el de fresa, la arcilla, la melaza, las fórmulas, al 304-5633-455. Recuerden, tenemos jornada de tamizaje calcáneo este 27 de junio en la calle 63D, número 2239. Y recuerden que la doctora Judith está haciendo consulta. Bueno, quiero que terminemos este programa con una frase que dice de la siguiente manera: el secreto de salir adelante es empezar. Diariamente trabajamos muy arduamente por usted y para usted. ¿Y sabe por qué? Porque lo queremos mucho. Recuerde siempre que su salud es primero. Hasta la próxima y que Dios me los bendiga. Un abrazo grande.